siente nada, 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 nada. Capítulo 8. Lo que ella pregunta. Gracias por dejarme invitarte a esta comida. Mevika habló con una clienta de 7 años que estaba a punto de llevar su propia marca de productos al Superior Mall de su familia. El cliente planeaba expandirse a varias sucursales, aunque algunas ubicaciones tendrían que esperar a que expiraran los contratos de arrendamiento. Sin embargo, algunas sucursales ya estaban programadas para abrir gradualmente, comenzando con la primera en el centro de la ciudad y expandiéndose hacia el exterior. Dado que hoy era una gran oportunidad para hablar de negocios, Mevika aprovechó la oportunidad para tratar a su nuevo cliente que había elegido invertir en Superior. Estoy muy feliz de estar aquí, y gracias también por la comida, estaba deliciosa. Tendré que disculparme ahora que mi marido llegará pronto. Por supuesto, gracias por su tiempo. Caminemos juntas. Claro. Las dos mujeres salieron y se pararon frente al restaurante. Un coche negro se detuvo en la acera y se despidieron. Ahora, de pie, sola, Mevika observó cómo el coche se alejaba antes de inclinar la cabeza hacia el cielo, que se había vuelto de un azul profundo a medida que se acercaba la noche. Sacó su teléfono para mirar la hora. Todavía había tiempo de sobra para que ella hiciera algo antes de irse a casa. Pero en lugar de hacer otros planes, descubrió que sus pensamientos iban a la deriva hacia otra parte, hacia alguien. Había estado pensando en esta persona desde que dejó Greter. Y así, tomó una decisión. No dedicaría tiempo a nada más antes de volver a casa. En su lugar, se apresuraba a regresar, se prepararía y luego volvería a salir, una vez que fuera lo suficientemente tarde. Mantente atento a esa mesa. Ese cliente está demasiado borracho para ingresar bien su PIN en la aplicación de transferencia. Aiwarin instruyó al personal dentro del Leantia Bar mientras se sentaba a beber con un cliente habitual mientras vigilaba el ambiente general del bar. A las 10 de la noche, algunos clientes ya se habían ido, tomados del brazo, mientras que 6 o 7 mesas todavía tenían gente sentada. Como de costumbre, la multitud disminuiría aún más a las 11 de la noche. La entrega de vino llegará mañana a la tarde. Si hay alguien en el bar, por favor, estén atentos. Le dijo al cajero que estaba detrás de la barra del bar. Entendido, señorita Ai. Vigila la cuenta de ellas. Añadió antes de darse la vuelta, con la intención de comprobar cómo estaban otras zonas del bar. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, sus ojos se posaron en una mujer que ingresaba por la entrada. Incluso bajo las tenues luces doradas, podía ver claramente quién era. Se quedó paralizada por un momento y luego sonrió. La mujer, vestida con un impresionante vestido rosa ajustado adornado con brillantes lentejuelas plateadas, caminaba hacia ella. Sus miradas se encontraron, y tan pronto como se acercó a ella, la saludó con un comentario juguetón. Sabía que no estaría sola esta noche, ¿realmente estás aquí?, dijo Mevika, curvando ligeramente la comisura de los labios. No estarás sola, eso es seguro, respondió Aiwarin con una cálida sonrisa. Me alegro mucho de que hayas venido. Te ves absolutamente hermosa esta noche. Su mirada recorrió Mevika, desde su rostro bellamente maquillado que brillaba bajo la luz hasta sus delicados pies con tacones altos de tiras. Los zapatos acentuaban sus esbeltas piernas, haciéndolas parecer aún más llamativas bajo el corto dobladillo de su vestido. Su piel estaba impecable, libre de marcas, incluso sus tobillos estaban lisos e inmaculados. El vestido ajustado de Mevika tenía tirantes finos, con delicados pliegues en el busto, lo que le daba un efecto suave y arremolinado que resaltaba sutilmente su escote. En la parte trasera, los tirantes entrecruzados enmarcaban con elegancia su suave piel, revelando su espalda hasta la cintura. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura, por lo que era imposible no mirar. Y no fue solo Aiwarin quien se dio cuenta, otros en el bar también habían girado la cabeza al ver su impactante belleza. Gracias. Mevika respondió con una sonrisa. Pensé que este vestido iría bien con el ambiente del bar. Rosa sobre rosa. De hecho, es la primera vez que vengo aquí con un plan en mente, así que pensé en vestirme a juego. Un bar rosado, eso me gustó. Estoy feliz de darte la bienvenida. Ven aquí. Aiwarin se echó a reír. Se acercó un poco, como si estuviera a punto de rodear con un brazo la cintura de Mevika, pero luego vaciló. Debería. Es tu bar. Puedes darme la bienvenida como quieras. Muy bien. Aiwarin aceptó esa respuesta. Deslizó su brazo alrededor de la cintura de Mevika, ahora que tenía permiso, aunque sus palabras habían dejado suficiente espacio para la interpretación, pero Aiwarin lo entendió, y parecía que ambas lo hicieron. Había algo entre ellas, un entendimiento tácito que era más profundo de lo esperado. Siéntate. Te pediré una bebida.
¿Qué deseas? ¿Qué me recomiendas? Preguntó Medika, mirando a la mujer sentada tan cerca de ella, lo suficientemente cerca como para que, incluso después de sentarse, la rodeara con el brazo. Medika no se apartó. En cambio, cuando se movió ligeramente para mirarla, también ajustó su postura, girando las caderas y cruzando las piernas. Aiwarin no miraba hacia abajo, pero era obvio que lo había notado. La forma en que giraba su cuerpo, retorcía sus caderas y cruzaba sus piernas, era seductora sin esfuerzo. Suficiente para hacer que su corazón se acelere. No esperaba que apareciera esa noche con ese aspecto. No se intercambiaron palabras cuando un miembro del personal se acercó para tomar su pedido, ya familiarizado con la forma de hacer las cosas de Aiwarin. Simplemente hizo un sutil gesto con la mano y levantó 2 dedos. Eso fue todo lo que necesitó para que el empleado asintiera y se alejara. Tengo curiosidad. ¿Qué pediste? Lo de siempre. Aiwarin se encogió ligeramente de hombros. Tengo un método personal para pedir bebidas. Ingenioso. Murmuró Medika, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación mientras su mirada se desviaba hacia abajo, contemplando el atuendo de Aiwarin para esa noche. Un blazer de gran tamaño con un escote pronunciado, que se usa sin nada debajo, solo la piel desnuda y un vistazo a su escote, lo suficiente como para ser sutilmente sexy. Había visto a Aiwarin vestirse así en fotos de revistas antes, exudando un intenso encanto. Pero en persona, era diferente. Desde que se conocieron, siempre se había vestido de manera más conservadora cuando se ocupaba de asuntos formales de negocios. Esto debía de ser lo que llevaba puesto para su trabajo habitual en el hotel, algo que también encajaba con el ambiente del bar. Estaban sentadas muy cerca. La mujer, conocida por su irresistible encanto y admirada por muchos en el mundo de los negocios, parecía particularmente interesada en ella. De lo contrario, no se habría atrevido a pedir un beso así. Y no había forma de que Medika lo imaginara. Si Aiwarin era solo una coqueta e hizo esto con muchas otras, entonces eso era algo que tendría que averiguar. Virdorrose Noirode. Aiwarin pronunció el nombre en un sueco impecable. Estás hablando de perfumes. Medika se dio cuenta de inmediato. Era otra cosa que parecían entender sin discusión previa. Soy propietaria de ese aroma. Me gusta. ¿Te refieres al aroma que llevo? Sí. La respuesta de Aiwarin fue breve. Cogió las bebidas que el personal acababa de poner sobre la mesa y le entregó una a Medika. Creo que lo he olido antes en ti. Pero hoy, Se inclinó ligeramente, inhalando, y luego se retiró. parece diferente. Hoy usé un aroma diferente. Pero el que llevas ahora, es mi favorito. ¿Tu favorito? Medika sonrió, llevándose la bebida a los labios para tomar un ligero sorbo antes de añadir. Parece que tenemos eso en común. ¿En común? Aiwarin levantó una ceja curiosa. Tomó un sorbo de su vodka martini, adornado con una cáscara de limón retorcida. Si lo terminaba rápidamente, podía pedir otro, aunque no tenían mucho tiempo para sentarse a beber aquí. Aún así, una ronda más no estaría de más. Vamos a ver si te gusta lo que elegí para ti. Un vodka martini. Con un toque de limón. Aclaró Aiwarin. El camarero exprimió un poco de aceite de limón. ¿Te gusta? Has elegido mi bebida perfectamente. Respondió Medika, tomando un pequeño sorbo antes de sonreír. Me gusta. Bien. La mirada de Aiwarin se detuvo en ella, complacida. Esta noche, vine en busca de respuestas. De la nada, Medika decidió ir directo al grano. Podían seguir charlando, pero ella quería ir al grano. No arruinaría el estado de ánimo, en todo caso, haría las cosas más interesantes. Adelante. Aiwarin apretó los labios brevemente después de tomar otro sorbo de su bebida antes de dejar el vaso. Pregunta. ¿Cuántas novias has tenido? Yo. Aiwarin se echó a reír. Ni una sola. ¿Es eso cierto? ¿Y qué hay de las personas con las que has estado? Solo, he estado con ellas. Pero nunca tuve una relación oficial. Había razones. ¿Cómo cuál? Descubrí quién era antes de irme al extranjero a estudiar. Antes de eso, estuve involucrada con una chica. Mientras estuve en el extranjero, tuve encuentros con 2 mujeres occidentales. Pero yo no lo llamaría citas. Cada una duró solo 2 o 3 meses antes de que nos fuéramos por caminos separados. Después de regresar a Tailandia, he estado aquí durante 3 años sin salir con nadie en serio. Pero si me preguntas si solo he tenido conexiones físicas, probablemente 3 o 4. Guau. Medika soltó un sonido burlón.
Nada mal para la heredera de un gran imperio hotelero. ¿Y qué quieres decir con eso? Quiero decir, tienes derecho a hacer lo que quieras. Pero me pregunto, ¿tu familia lo sabe? Probablemente no estarían emocionados. Pero por suerte, siempre me han dejado vivir libremente. Puedo trabajar y probarme a mí misma con mis propias habilidades, y puedo disfrutar de mi vida como quiera. Ellos no interfieren con eso. Lo único que realmente les importa es que, no importa cuánta libertad tenga, esperan que algún día me calme. Para darles tranquilidad. Aiguarín hizo una breve pausa antes de añadir. O para decirlo de otra manera, quieren un heredero. Pero eso no es una prioridad ya que tengo un hermano menor en el que pueden confiar. Aún así, como hija mayor, esperan una cosa de mí, tener una vida completa. Eso significa un buen esposo e hijos. Y las decisiones que estás tomando ahora van en contra de lo que quieren, ¿no? No estoy exactamente contenta con eso. Solo estoy ignorando el futuro por ahora. Quiero hacer lo que quiero. Pero es por eso que no guío a nadie cuando se trata de relaciones. No quiero hacer promesas que no pueda cumplir. No es que no quiera algo serio. Así que estás diciendo. Si conocieras a la persona adecuada, ¿querrías una relación real? Si conociera a alguien que fuera adecuada para mí, entonces sí. Creo que algún día, las razones que me frenan ya no importarán. Cuando llegue ese día, seguiré a mi corazón. ¿Significaría eso rebelarse contra tu familia? Llámalo rebelión si quieres. Pero, ¿no debería ser honesta con la persona que amo? Médica se quedó en silencio por un momento. La mirada de Aiguarín era fija, seria. Al principio, parecía juguetona, incluso un poco coqueta, pero cuanto más la conocía Médica, más veía profundidad debajo del encanto. La gente en el mundo de los negocios la admiraba, hablaba muy bien de ella, y eso hizo que creyera en lo que le quería decir. Solo la hizo más intrigante. Hizo que Médica quisiera entenderla aún más. Pero fuera lo que estaba sucediendo entre ellas. No podía ir demasiado lejos. Por eso había usado la palabra intentar. Así que, ¿besas a la gente al azar? Médica llevó la conversación a un punto anterior. ¿Es eso lo que piensas? Aiguarín levantó una ceja. No estoy segura. Cuando mencionaste a esas 3, 4, 5, 6, o a la cantidad de personas que fuera, ¿también contabas besos casuales? No beso a la gente al azar. Negó a Aiguarín de inmediato. Todas las personas a las que he besado eran personas con las que estaba involucrada. Entonces. Eres la única a la que he besado y de la que me he alejado. Aiguarín interrumpió, agarrando su vaso y bebiendo lo que quedaba de su vodka. Solo para volver a encontrarnos. Médica levantó su propia bebida, bebiendo pensativamente. ¿Y ahora? Miró a Aiguarín por encima del borde de su vaso. ¿Dónde cuento este tiempo? Eso depende. La mirada de Aiguarín se desvió hacia la mesa por un segundo mientras dejaba su vaso de vodka. ¿Qué quieres ser? Se acercó un poco más y los dedos inclinaron suavemente la barbilla de Médica hacia arriba. Luego se inclinó, con los labios a un suspiro de distancia. ¿Hay algo más que quieras saber? Susurró. La respiración de Médica se hizo más pesada, a pesar de que todo lo que Aiguarín había hecho era tocarle la barbilla. Sus rostros estaban tan cerca ahora. Observó cada detalle de los rasgos de Aiguarín y no podía negar cuánto quería que la besaran. Nunca se había sentido tan cómoda besando a nadie como lo había hecho con ella. Incluso un breve beso había hecho que su corazón se acelerara. ¿Cómo se sentiría si fuera más profundo? Aiguarín inclinó ligeramente la cabeza mientras acortaba la distancia, probando si Médica lo permitiría. Pero antes de que sus labios pudieran tocarse, ella hizo una pausa y preguntó en voz baja. ¿Ya sabes lo que quieres? Todavía no estoy segura, murmuró Médica, con voz tranquila mientras intentaba calmar la respiración. ¿No estás segura? Aiguarín exhaló bruscamente, su paciencia se agotó. Apretó suavemente la barbilla de Médica y cerró la brecha, apretando sus labios, solo para que Médica se diera la vuelta en el último segundo. Parece que estás dudando. No. Médica negó, empujando ligeramente el hombro de Aiguarín y negando con la cabeza. Luego, en lugar de responder directamente, se inclinó, susurrando cerca del oído de Aiguarín, tan cerca que sus labios apenas rozaron con él. ¿Tienes un lugar más privado? El cálido aliento contra su oreja, el más leve roce de los labios, fue suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral de Aiguarín. Se echó un poco hacia atrás, estudiando el rostro de Médica, y luego repitió, como confirmando.
¿Algún lugar más privado? Unos momentos después, la puerta de la sala VIP en el otro extremo del entresuelo se abrió y se cerró rápidamente detrás de ellos. La habitación estaba iluminada por un suave resplandor dorado, su brillo ajustable. En este momento, estaba oscuro, lo suficiente como para verse las caras sin ser demasiado claros. Un largo sofá extendido a un lado, con una mesa baja frente a él, perfecto para tomar una copa. En el lado opuesto de la habitación, el sofá estaba tapizado en tela fina, lo suficientemente ancha como para plantear preguntas sobre qué tipo de invitados solían usar un espacio tan privado. Antes de que Aiguarín pudiera terminar de explicar, se encontró apretada contra la puerta, sus palabras tragadas por un beso. Quien acababa de entrar en la habitación con ella era ahora la que se hacía cargo. Nada más importaba en este momento. El cuerpo de Aiguarín estaba inmovilizado contra la puerta, el calor del pecho de Mevica la presionaba. Ella no dudó en devolverle el beso. En cuestión de segundos, el calor se extendió por su cuerpo, la intensidad de su beso superó con creces a los dos anteriores. La habitación privada permitía más que antes. Ella no esperaba que tomara la delantera con tanta audacia en el momento en que se quedaron solas. Pero ahora lo entendía, había cosas que ella quería saber. Ella misma lo había dicho. Quería intentarlo. Sus labios se movían juntos, urgentes y hambrientos, las respiraciones se mezclaban en el espacio silencioso. El débil golpeteo de la música desde el exterior les recordó que el mundo todavía estaba allí, inconsciente de lo que estaba sucediendo dentro de esa habitación. Aiguarín y Mevica estaban creando un secreto. Tal vez un hombre había vislumbrado una vez algo entre ellas. Pero nadie sabía realmente lo que era, ni siquiera ellas dos. Por eso Mevica había venido aquí en busca de respuestas. No para saber si se enamoraría de Aiguarín, eso era demasiado pronto. Pero para preguntarse por qué nadie antes le había hecho sentir este tipo de emoción. Tal vez no era que nunca hubiera sentido atracción, sino que nunca se había conocido a sí misma lo suficientemente bien como para reconocerla. Había cosas que le gustaban, cosas que recién ahora empezaba a entender. Cosas que le hacían correr una descarga de adrenalina por las venas, haciendo que su corazón se acelerara como nunca antes. Esa era la respuesta que buscaba. Nunca había ido más allá de besarse con nadie, y no cualquiera la había besado. El tipo de besos que había experimentado antes nunca habían sido particularmente emocionantes, nunca lo suficiente como para hacer que su corazón se acelerara. Pero ahora, lo sentía todo. No te contengas, Susurró Aiguarín, deslizando su lengua por los labios de Mevica. Tal vez no estaba acostumbrada a esto. Pero con solo esa instrucción, cedió, permitiendo que la guiara hacia algo nuevo. En unos momentos, ella se convirtió en parte de este beso, moviéndose en sincronía con ella como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Aiguarín apretó a Mevica contra la pared junto a la puerta, el calor hirviendo bajo su piel, alimentando su hambre de tocar más de ella. Trazó la curva de sus labios, profundizando el beso, encendiendo un fuego entre ellas. Y luego, dejando que el instinto se hiciera cargo, sus labios se movieron más abajo. Si quieres esto, Murmuró contra la comisura de los labios de Mevica. dime lo que necesitas. Sus labios bajaron hasta el borde afilado de su mandíbula. Cuando levantó la vista, Mevica tenía los ojos cerrados y se mordió el labio. Aiguarín sonrió, complacida por la vista, esperando a que ella hablara, pero burlándose de ella arrastrando besos por su cuello suave y expuesto. Tengo curiosidad. La voz de Mevica era sin aliento. ¿Curiosidad de qué? Aiguarín presionó, rozando los labios justo debajo de su oreja. ¿Del beso? ¿De mí? ¿O algo más? De todo. Aiguarín sonrió contra su piel. ¿Es así? Murmuró antes de besarla más profundamente en la base de la garganta. Un brazo se enroscó alrededor de la cintura de Mevica, acercándola aún más. Aiguarín, un poco más alta, la mantuvo firme, el cuerpo pegado al suyo, las manos explorando y el tacto cada vez más audaz. Si ella lo permitía, esta noche podría ir más lejos de lo que ninguna de las dos había esperado. ¿Cuánto más quieres saber? Desafió a Aiguarín, con los labios cerca de su punto de pulso. Ayúdame a saberlo. Lo haré. Con una sonrisa, Aiguarín se echó hacia atrás, atrapando la mirada de Mevica mientras la empujaba suavemente hacia el amplio sofá. La guió hacia abajo, con las manos firmes, y luego levantó una rodilla hasta el borde del cojín, y luego se volvieron a besar, caliente, desesperado, casi insoportable. Mevica se echó hacia atrás, apoyándose en el mullido asiento, con los brazos tensos por la tensión. Aiguarín se cernía sobre ella, bebiendo a la vista, sabiendo que estaba peligrosamente cerca de perder el control. Pero entonces Aiguarín retiró los labios. Respirando con dificultad, se obligó a hacer una pausa. Y rápidamente, habló. No deberíamos querer que esto pase aquí. Mevica entrecerrando los ojos, la miró fijamente.
Si no es aquí, ¿entonces dónde? Se daba cuenta de que Aiguarín ya tenía una respuesta, pero aún quería bromear. Aiguarín soltó una risita entrecortada, sus dedos rozando la mandíbula de Mevica. En algún lugar donde no nos interrumpirían. La insinuación hizo que Mevica se estremeciera. Buscó dudas en el rostro de Aiguarín, pero no encontró ninguna. En cambio, había un desafío silencioso en sus ojos. ¿Estás sugiriendo que nos vayamos? Mevica inclinó la cabeza, su voz suave pero teñida de curiosidad. Los labios de Aiguarín se curvaron en una sonrisa. A menos que prefieras quedarte. Echó un vistazo a la sala de VIP con poca luz. Arriesgado, ¿no crees? Tarareó Mevica, fingiendo que lo consideraba. Luego, lentamente, se sentó, con los rostros a escasos centímetros de distancia. ¿Y dónde exactamente tienes en mente?